Noticias de última hora, presten mucha atención. Así es la celda de Jorge Glass en la cárcel La Roca. Colchón ortopédico y libros han ingresado con autorización. El ex vicepresidente, que está a la espera de que se resuelva en un habeas corpus, ha afirmado que en su celda hay ratas que lo han mordido en varias ocasiones. Los supuestos múltiples padecimientos y el estado psicológico del ex vicepresidente Jorge Glass se habrían agravado presuntamente debido a las condiciones en las que vive dentro de su celda en la cárcel La Roca de Guayaquil, en la que permanece desde el pasado 6 de abril, cuando llegó a la ciudad luego de ser capturado en la Embajada de México en Quito, la noche del 5 de abril, por uniformados ecuatorianos. Actualmente, el ex vicepresidente está a la espera de que se resuelva un recurso de habeas corpus en el que solicita se le conceda arresto domiciliario para poder acceder al tratamiento médico que necesita y que asegura no está recibiendo correctamente. Él mismo afirma que en su celda hay ratas, las que lo han mordido en las extremidades inferiores y al menos 5 veces las ha encontrado sobre su cama. Sus abogados defensores han dicho que la celda está a la vista de los militares que custodian el centro carcelario, por lo que no tiene privacidad, ni tampoco energía eléctrica, lo que le impide retomar sus actividades académicas relacionadas con un PhD que se encuentra cursando. No obstante, según un informe del pasado 29 de abril, elaborado por la Dirección Técnica de Infraestructura Penitenciaria, sobre las condiciones de infraestructura y habitabilidad de la celda de Glass, a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la celda cuenta con lo siguiente. Existe la iluminación interior natural en patios. Al haber instalado la nueva cubierta sobre el patio principal, se ha optado por mantener la iluminación natural hacia el patio principal, lo que ha conllevado también a que ingrese iluminación a la mayoría de las habitaciones. Existe un patio lateral que no contiene cubierta y que en situaciones de buen clima las PPLS podrían salir a este patio a recibir iluminación natural, patio que contiene todas las seguridades, refiere el documento. En cuanto a iluminación artificial, el informe asegura que existe en cada habitación una luminaria que es encendida en todas las habitaciones de acuerdo con el horario. En el caso de Glass, se menciona que se le instaló otra luminaria para el día que es encendida también de acuerdo a un horario. Respecto a las condiciones de las baterías sanitarias y tuberías, el informe establece que son nuevas y en cada habitación existe un inodoro mixto, inodoro y lavado, y su correspondiente ducha. Toda la tubería es completamente nueva y el sistema de bombeo de igual manera, nuevas bombas y nuevos tableros, refiere. La celda de Glass, según el informe, cuenta con ventilación de tipo mecánica con ventiladores industriales en la parte superior en la terraza y en los costados también posee ventilación eólica y extractores de aire. En el documento se descarta que la celda presente la existencia de humedad ni fisuras y que el estado de la pintura es bueno. Se explica que se encuentra en la planta baja, recubierta por una losa de hormigón y paredes de hormigón y con un piso alisado con cemento. El baño de la celda del ex vicepresidente es totalmente privado, según consta en el informe, y se ubica al fondo de la habitación. Tiene paredes de hasta 1,20 centímetros de altura que fueron colocadas por seguridad y se afirma que es vigilado por cámaras de videovigilancia permanentemente. Según el informe, la celda de Glass está en la parte central, y esto la hace un tanto aislada, por lo que el ingreso hasta ella es solamente por el centro del patio hacia la celda. Colchón ortopédico y libros han ingresado con autorización a celda de Jorge Glass. En tanto, con base en otros informes, también se conoce que en su celda Glass cuenta con un colchón ortopédico y una almohada ortopédica que fueron autorizados para ingresar a la cárcel el pasado 20 de junio. El permiso se otorgó con base en una evaluación médica que determinó la necesidad y en el que se indica que el ex vicepresidente recibe medicación antineurítica, pregabalina y amitriptilina, al igual que tramadol en una dosis moderada. El doctor Dionisio Pérez Campos recomendó en esa ocasión para Glass realizar ejercicios de tipo aeróbico, dormir en superficie recta, colchón ortopédico, incorporar Tensiflex, paracetamol y clorzoxazona, cada 12 horas. Antes de que se le autorizara el ingreso de estos insumos para mejorar su condición a la hora de dormir, el director del centro carcelario, Stalin García, dio luz verde, el pasado 15 de mayo, a que ingresen varios medicamentos para la toma de 3 meses de la PPL. Además de los medicamentos, se autorizó el ingreso de libros. El ex segundo mandatario tiene 2 sentencias en firme por casos de corrupción. En tanto que en enero pasado recibió una orden de prisión preventiva dentro del proceso penal por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que es investigado por sus intervenciones como ex vicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. En más noticias. Pleno de la Asamblea Nacional decide este 8 de julio si archiva juicio político contra Wilman Terán. La Comisión de Fiscalización recomendó que se archive el proceso contra el expresidente del Consejo de la Judicatura y de la exvocal Maribel Barreno.
En la sesión del Pleno 942 de la Asamblea Nacional, convocada para las 9 de este lunes, 8 de julio, los legisladores conocerán y decidirán respecto a la recomendación de archivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre el juicio político en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, y de Maribel Barreno, ex vocal. La mesa legislativa elaboró un informe de 154 páginas en el que se expone en el bloque de conclusiones que la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel en contra de Terán, Barreno y Xavier Muñoz cumple los requisitos legales, pero el proponente no individualizó las responsabilidades de los tres acusados. También menciona que el asambleísta Jorge Peñafiel no actuó la prueba, ya que esto no es equivalente a que el secretario de la comisión lea las pruebas presentadas. La actuación de la prueba conlleva que se busque generar una relación causal entre la prueba presentada, el hecho narrado y el incumplimiento de funciones respecto a cada uno de los imputados. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Wilman Terán, el asambleísta proponente, Jorge Peñafiel, no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado respecto a las causales 1, 2, 3 y 4, señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. En cuanto a las recomendaciones, la comisión, presidida por la legisladora correísta Pamela Aguirre, recomendó lo siguiente. La comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el enjuiciamiento político de Xavier Muñoz Intriago, por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura, por encontrarse inmerso en incumplimiento de sus funciones, según lo detallado en el acápite de conclusiones. Esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político en contra de Wilman Gabriel Terán Carrillo, por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura, y de Ruth Maribel Barreno Belín, por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura, por no encontrarse elementos fácticos y jurídicos que sugieran que los enjuiciados se encuentran inmersos en un incumplimiento de funciones, según lo detallado en el acápite de conclusiones. Debido a estas recomendaciones, el Pleno abordará en la misma sesión, en otro punto del orden del día, la solicitud de juicio político en contra de Muñoz. En tanto, los votos a favor del archivo del juicio contra Terán y Barreno fueron de los asambleístas que representan a la bancada de la Revolución Ciudadana en la mesa de fiscalización, Pamela Aguirre, Sofía Espín, Lenin Barreto y Ronald González. En cambio, el voto en contra del informe presentado por la presidencia de la mesa fueron de los asambleístas afines del gobierno de Daniel Noboa, Adriana García, Ramiro Vela y César Humajinga. También votó en contra del informe el socialcristiano Lenin Rogel. No pudo votar, por estar en el exterior, Luis Alvarado, ADN. Los 3 exmiembros del Consejo de la Judicatura fueron acusados de incumplimiento de funciones por una supuesta vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del juez Walter Macías, por autorizar los allanamientos de los domicilios de los vocales de la Judicatura solicitados por la Fiscalía. Están acusados por la extensión arbitraria mediante resolución de los periodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin concurso previo, y además se los responsabiliza políticamente de supuestas irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Terán mantiene órdenes de prisión preventiva en los casos Metástasis e Independencia Judicial, en los que se analizan los delitos de delincuencia organizada y obstrucción de la justicia, respectivamente. El exfuncionario del CJ desde el 30 de marzo de 2024 permanece en la cárcel La Roca. En más noticias. Henry Cucalón se adhiere al movimiento Construye y se perfila como precandidato presidencial. Con el exministro de Gobierno son 6 los precandidatos oficiales para los comicios de 2025. En un evento en Guayaquil este viernes, el movimiento Construye anunció a Henry Cucalón como su precandidato a la presidencia de la República. Durante su intervención, el exministro de Gobierno aseguró que desea seguir sirviendo al país, pero en esta ocasión como presidente de la República. Por eso, hoy estamos aquí. Si es posible unirse, porque el Ecuador, porque nuestro país merece toda nuestra entrega. Y es así como con Cucalón ya son 6 los precandidatos oficiales para los comicios presidenciales de 2025. Hasta el momento la lista la integran Henry Cucalón por el movimiento Construye, la ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio Andrá González por el partido Sociedad Patriótica, Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, Jorge Escala por el movimiento Unidad Popular, Leonidas Issa por Pachacutic. Y quien lo anunció por cuenta propia fue el general de la Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz. Mientras que la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González,
sostiene que mantiene el diálogo abierto con otros movimientos de la izquierda. Este viernes González aseguró que se podría llegar a acuerdos con Pachacutic. No obstante, el precandidato Leonidas Issa no se ha pronunciado al respecto. El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha confirmado su precandidatura, pero ha insinuado su intención de buscar la reelección en 2025. El pasado 10 de junio, Andrea González anunció en Quito su interés de participar en la contienda electoral. Al evento acudieron líderes del partido Sociedad Patriótica, como el asambleísta Lucio Gutiérrez. La ex compañera de fórmula de Fernando Villavicencio aseguró que en julio se anunciará a su binomio. En febrero, el Partido Socialista Ecuatoriano hizo público que el abogado y licenciado en redes sociales Pedro Granja será su candidato, mientras que en junio, el general en servicio pasivo Víctor Arauz hizo pública su precandidatura mediante este video publicado en su cuenta de X. Eliminar de la faz de la tierra criminales, asesinos y violadores que tanto daño le hacen a los ecuatorianos. No obstante, Arauz no confirmó qué partido o movimiento lo respaldará. En mayo, el partido Unidad Popular realizó una convención nacional en Quito, en donde designó a Jorge Escala como su precandidato. Escuche esto, un informe del Consejo de la Judicatura revela que directores en Guayas, Manabí y Los Ríos dispusieron el archivo de las destituciones de una treintena de jueces. En la lista de beneficiados constan exfuncionarios ahora procesados por casos de corrupción. Aunque se contaba con una declaración jurisdiccional previa, es decir, que jueces de instancias superiores determinaron que se habían cometido infracciones, no recibían sanción alguna. Esto porque los encargados de ejecutarlas en el caso de infracciones gravísimas, la destitución, por ejemplo, simplemente no lo hacían, los blindaban. Así lo revela un informe de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes. En él se señala a exdirectores de Guayas, Los Ríos y Manabí por archivar estas declaraciones previas o simplemente determinar la inocencia de los funcionarios. Y así 31 jueces y 5 fiscales que debían dejar sus cargos por cometer infracciones gravísimas no lo hacían. El informe señala que son actuaciones en contra de norma expresa y que los directores actuaron sin tener competencia, por lo que recomienda abrir nuevas causas en el ámbito penal. Entre los beneficiados funcionarios hoy ya destituidos por otras razones, como los ex jueces Richard Gaibor, Carlos Zambrano y Fabiola Gallardo. Esta última procesada en el caso Metástasis, al igual que Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en Guayas, una de las que, a decir del informe, facilitaba el blindaje. A la fecha, Villarreal se encuentra en calidad de prófuga y pese a haber sido removida, el informe revela que podría retornar al sistema judicial porque no hay ninguna sanción sobre ella que le impida hacerlo. Aun cuando el Consejo de la Judicatura ha iniciado una investigación en su contra por el archivo de un sumario en favor de 2 fiscales en Guayas, así lo ha decidido el organismo con el reparo de Goyes, solo se expondría a una sanción de leve a grave, es decir, se la podría sancionar máximo con una multa y una suspensión de 30 días.